Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, las telenovelas turcas. Y no cualquier telenovela, sino una que ha causado un auténtico revuelo, un drama fuera de la pantalla que ha mantenido a todos pegados a sus asientos, tanto o más que la propia historia en la televisión. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que, juntos, suenan como pura dinamita para los fans de las series turcas. Dos estrellas que al protagonizar Sen Kalkapm, o Love is in the Air, como la conocimos en muchos países, no solo conquistaron nuestros corazones en la ficción, sino que también nos hicieron creer en el amor verdadero fuera de ella. Su química era innegable, sus miradas robaban el aliento, y su relación, que pasó de la pantalla a la vida real, fue un cuento de hadas que parecía destinado a durar para siempre. Pero como en toda buena telenovela, la realidad a veces golpea con fuerza. Y la historia de Kerem y Hande lamentablemente no tuvo el final feliz que muchos esperábamos. Su ruptura fue un shock para la comunidad de fans, y desde entonces, los rumores, las especulaciones y las teorías conspirativas no han dejado de circular. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Hubo terceras personas involucradas? ¿Es posible una reconciliación? Hoy vamos a analizar a fondo todo lo que sabemos, lo que se ha dicho y lo que se ha insinuado sobre esta historia que parece sacada de la mejor ficción, pero que es, al fin y al cabo, la vida real de dos personas que estuvieron muy enamoradas. Antes de que nos metamos de lleno en el tema, me gustaría recordarles que si les gustan los vídeos sobre telenovelas turcas, sobre sus estrellas y sobre los entresijos de este fascinante mundo, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa muchísimo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a destapar este drama turco. Bien, entonces empecemos por el principio. Kerem y Hande, como les decía, saltaron a la fama mundial gracias a Sen Kalkapm. La serie fue un éxito arrollador, y su química en pantalla era palpable. No solo eran increíblemente atractivos y talentosos, sino que además lograban transmitir una conexión genuina que trascendía la actuación. Era evidente que había algo especial entre ellos, y los fans no tardaron en notarlo y en desear que su relación se hiciera realidad. Y así fue. Después de meses de rumores y especulaciones, Kerem y Hande confirmaron su relación. Fue un momento de alegría para todos los que habíamos seguido su historia desde el principio. Verlos juntos, felices y enamorados, era como ver un sueño hecho realidad. Compartían fotos adorables en sus redes sociales, se dedicaban mensajes llenos de amor y se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Parecía que habían encontrado a su alma gemela. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son lo que parecen. Detrás de esa imagen de perfección y felicidad, parece que se estaban gestando problemas que eventualmente llevarían a la ruptura. Los rumores de crisis comenzaron a surgir poco después de que terminara la serie. Se decía que la presión mediática, la intensidad de sus agendas y las diferencias personales estaban afectando la relación. Aunque al principio intentaron desmentir los rumores y mostrarse unidos, finalmente, la noticia de su separación se hizo oficial. Fue un balde de agua fría para todos los que creíamos en su amor. Nadie entendía qué había pasado. ¿Cómo era posible que una relación tan aparentemente perfecta se hubiera desmoronado de esa manera? Desde entonces, la especulación ha sido constante. Han surgido todo tipo de teorías sobre las posibles causas de la ruptura. Algunos apuntan a la presión que ejercían los fans y los medios de comunicación, que constantemente analizaban cada uno de sus movimientos y exigían detalles sobre su vida privada. Otros sugieren que la incompatibilidad de sus personalidades y sus diferentes prioridades en la vida fueron un factor determinante. También se ha hablado de terceras personas involucradas. Se rumoreó que Kerem había sido visto con otras mujeres, y que esto habría provocado una fuerte discusión con Hande. Sin embargo, estas informaciones nunca fueron confirmadas y se mantienen en el terreno de la especulación. Lo cierto es que ni Kerem ni Hande han hablado abiertamente sobre las razones de su ruptura. Ambos han preferido mantener un perfil bajo y evitar alimentar los rumores. Han expresado su respeto mutuo y han pedido a los fans que respeten su privacidad en este momento difícil. Sin embargo, el silencio de Kerem y Hande no ha hecho más que alimentar la imaginación de los fans. En las redes sociales se han creado grupos y comunidades dedicadas a analizar cada uno de sus gestos, cada una de sus publicaciones y cada una de sus entrevistas en busca de pistas que puedan revelar la verdad sobre su relación. Se han analizado fotografías antiguas en busca de señales de que la relación ya estaba en crisis antes de lo que se pensaba. Se han comparado sus declaraciones en diferentes entrevistas para detectar contradicciones o cambios de actitud. Se han estudiado sus movimientos en las redes sociales para determinar si todavía se siguen o si han bloqueado mutuamente.
Todo esto puede parecer exagerado, pero es una muestra del nivel de obsesión que puede llegar a generar una relación como la de Kerem y Hande. Para muchos fans, su historia era mucho más que un simple romance de telenovela. Era un símbolo de esperanza, una prueba de que el amor verdadero existe y de que los sueños pueden hacerse realidad. Por eso, la ruptura de Kerem y Hande ha sido tan dolorosa para muchos. No solo han perdido a su pareja favorita, sino que también han perdido la ilusión de creer en un final feliz. Se sienten traicionados y decepcionados, y buscan respuestas para entender qué ha pasado. Pero, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? ¿Qué lecciones podemos aprender de la historia de Kerem y Hande? En primer lugar, creo que es importante recordar que por mucho que nos fascinen las historias de amor de las telenovelas, la vida real es mucho más complicada y menos predecible. Las relaciones son difíciles, y no siempre funcionan, por mucho que nos empeñemos en que así sea. En segundo lugar, creo que es fundamental respetar la privacidad de las personas, especialmente cuando están pasando por momentos difíciles. Los famosos son personas como nosotros, con sentimientos y emociones, y merecen que se les trate con respeto y consideración. En tercer lugar, creo que es importante no idealizar las relaciones. No debemos esperar que nuestras parejas sean perfectas, ni que nuestra vida amorosa sea un cuento de hadas. Las relaciones reales son imperfectas, tienen altibajos, y requieren esfuerzo y compromiso por ambas partes. Y por último, creo que es importante recordar que el amor no lo es todo en la vida. Hay muchas otras cosas que nos pueden hacer felices y realizados, como la familia, los amigos, el trabajo, los hobbies y los proyectos personales. Ahora bien, volviendo al tema principal de este vídeo, ¿hay alguna posibilidad de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos? Esta es la pregunta del millón, y la respuesta es que nadie lo sabe con certeza. Todo es posible en la vida, y el amor a veces puede sorprendernos de las maneras más inesperadas. Sin embargo, si analizamos la situación desde una perspectiva realista, las probabilidades de una reconciliación parecen bajas. Han pasado varios meses desde su ruptura, y ninguno de los dos ha dado señales de querer volver atrás. Ambos han seguido adelante con sus vidas y sus proyectos profesionales. Además, parece que existen rencores y heridas que no han cicatrizado. Aunque han intentado mantener una actitud cordial y respetuosa en público, es evidente que su relación está tensa y que no hay mucho contacto entre ellos. Por supuesto, esto no significa que sea imposible que vuelvan a estar juntos en el futuro. Las cosas pueden cambiar, los sentimientos pueden evolucionar, y las personas pueden madurar y aprender de sus errores. Pero por el momento parece que Kerem y Hande han tomado caminos separados y que no tienen planes de volver a unirlos. Ahora hablemos un poco de lo que han estado haciendo Kerem y Hande desde su ruptura. Ambos han estado muy ocupados con sus carreras. Kerem ha protagonizado varias series y películas, y ha seguido trabajando como modelo. Hande también ha estado muy activa en el mundo de la actuación, y ha participado en varios proyectos importantes. Además, ambos han estado dedicando tiempo a sus proyectos personales y a sus hobbies. Kerem ha estado viajando mucho y explorando nuevos lugares. Hande ha estado pintando y dedicándose a la fotografía. Parece que ambos están intentando encontrar su propio camino y construir una vida feliz y plena fuera de su relación. En las redes sociales, ambos han mantenido un perfil relativamente bajo. Han evitado hablar sobre su ruptura y han preferido centrarse en sus proyectos profesionales. Sin embargo, han compartido algunas reflexiones sobre la vida y el amor, que han sido interpretadas por los fans como indirectas o mensajes ocultos. Por ejemplo, Hande publicó hace poco una foto de un amanecer con la frase: a veces, hay que dejar ir lo que te hace daño para poder ver la luz. Muchos fans interpretaron esta frase como una referencia a su relación con Kerem y como una señal de que está lista para seguir adelante. Kerem, por su parte, publicó una foto de un lobo solitario con la frase: a veces, hay que alejarse de la manada para encontrar tu propio camino. Muchos fans interpretaron esta frase como una señal de que se siente solo y que está buscando su lugar en el mundo. Como les decía, todo esto son interpretaciones y especulaciones. Nadie sabe con certeza qué quieren decir Kerem y Hande con sus publicaciones. Pero lo que sí está claro es que ambos están pasando por un momento de transición y que están intentando encontrar su propia felicidad. Y eso es lo que les deseamos todos, ¿verdad? Que sean felices, que encuentren el amor, y que sigan triunfando en sus carreras. Que aprendan de sus errores, que crezcan como personas, y que nunca pierdan la ilusión de creer en un futuro mejor. En fin, esta ha sido la historia de Kerem y Hande, un drama turco que nos ha tenido a todos pegados a la pantalla y que nos ha hecho reflexionar sobre el amor, la fama y la vida. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Resumamos brevemente lo que hemos cubierto hoy.
Hablamos sobre el ascenso a la fama de Kerem Bürsin y Hande Erçel, su romance que cautivó al mundo, los rumores y teorías detrás de su separación, y qué están haciendo actualmente. También reflexionamos sobre las lecciones que podemos aprender de su historia y la importancia de respetar la privacidad de las personas, especialmente en momentos difíciles. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Qué creen que fue la causa principal de su ruptura? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y si aún no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo para no perderse ninguno de mis próximos vídeos sobre telenovelas turcas y mucho más. Les prometo que no se arrepentirán. Una vez más, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Hasta la próxima.